Hoy queremos hablar un poco con Juan Pablo, miembro de la firma Cortés Romero y Asociados, frente a todo el tema del Comité de Convivencia y las competencias de este frente a las circunstancias de acoso sexual que se puedan llegar a presentar dentro de las empresas. Estos dos temas son bastante novedosos, actuales, claramente se han venido presentando algunas resoluciones del Ministerio de Trabajo donde están dándole alcance a las competencias del Comité de Convivencia. Tenemos también todo el desarrollo del acoso sexual con la venida de todas estas normas que hoy por hoy hacen que las empresas tengan que tener mucho cuidado y tengan que capacitar a sus comités y a sus trabajadores, y pues hoy queremos darles claridad sobre esto. Entonces, Juan Pablo, hablemos un poquito del Comité de Convivencia, de cuáles son las consecuencias o las competencias del Comité de Convivencia y hasta dónde puede llegar en un caso de una queja de acoso sexual frente a un trabajador. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, Juan, es que el Comité de Convivencia está creado en la Ley 1010 del año 2006. Digamos que venimos trabajando con todo el tema del Comité de Convivencia. Lamentablemente, muchas empresas le han dado un alcance o unas competencias al comité que no eran las adecuadas, y esto ha hecho que se complique aún más todos los temas de acoso laboral que se presentan, al punto que el Comité de Convivencia termina convirtiéndose de alguna manera en fuente de acoso laboral frente a los trabajadores. Entonces, Juan, hablemos un poquito de esto. ¿Usted qué opina en cuanto a las competencias del Comité de Convivencia? Muchas gracias, doctor José Luis. Sí, realmente hemos visto a lo largo de los años con la creación no solamente de la Ley 1010 del 2006, que en muchas ocasiones las personas que conforman el Comité de Convivencia Laboral creen tener la facultad de calificar y determinar si una persona incurrió en acoso laboral o no. Y pues esto vale la pena reiterarlo y aclararlo, que solamente puede ser determinado por un juez laboral a través de un proceso especial donde se determine si el presunto acosador incurrió o no en las causales establecidas en la ley. Entonces, en esa medida es importante determinar, como usted lo indicaba, cuál es el alcance y cuáles son esos objetivos que debe tener el comité al momento de estudiar una queja de acoso laboral. Realmente creo yo, como siempre se ha establecido en la norma, que el objetivo del comité es buscar un acercamiento entre las partes para poder establecer unas fórmulas de arreglo y así evitar que estas situaciones que podrían ser eventualmente consideradas como acoso laboral no se vuelven a repetir y por el contrario se mejore el ambiente laboral. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, Juan, porque es que el Comité de Convivencia realmente es la primera línea de protección del trabajador frente a cualquier circunstancia que se presente y que afecte su convivencia y su estar dentro de la empresa. El Comité de Convivencia no puede entenderse como lo están entendiendo hoy en día, y es que es un órgano de investigación, es un juez paralelo, por decirlo así, que va a entrar a determinar si existe o no existe acoso, si hay pruebas, va a darle valor a las pruebas y eventualmente tomar decisiones de fondo, como lo están haciendo algunas, porque lo hemos visto en nuestra práctica del día a día, donde hasta sanciones económicas y multas han tomado decisiones el Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia, si bien es cierto, hace parte de la Ley 1010, que es la de acoso laboral, no quiere decir que la Ley 1010 sea la que debe aplicar el Comité de Convivencia. Es decir, el comité no es el que tiene que entrar a valorar o a evaluar si existe acoso, qué modalidad de acoso se está dando, si existen agravantes o atenuantes, porque esto solo lo hace en Colombia un juez de la República. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque claramente se están saliendo de dimensiones. Total. Entonces, ahora venimos con un nuevo problema o una nueva disyuntiva, y es qué pasa con las quejas de acoso sexual. Cuando las presentan normalmente al Comité de Convivencia, el Comité de Convivencia tiene la competencia para darle el trámite a una queja de acoso sexual como si fuera una queja de acoso laboral. Digamos que debe seguir los mismos parámetros y las mismas reglas de juego, o qué debería hacer. Para mí, claramente tiene que ser diferente, pero pues me parece importante que trabajemos en eso y que hablemos de ese tema para tratar de darle claridad
y esto no es solo una charla para abogados, sino que es para todos los trabajadores que hacen parte de los comités de convivencia, porque tenemos que entender también que el comité de convivencia está conformado por unos miembros que son nombrados por la empresa y otros que son por parte de los trabajadores, y que no se necesita tener ningún grado de escolaridad o ningunas competencias profesionales para ser miembro del comité de convivencia. Y esto lo que se busca realmente con la elección por parte de los trabajadores a los miembros del comité es que ellos seleccionen o escojan quién puede entrar a mediar en un conflicto que se está presentando dentro de la empresa. Entonces, Juan, cuénteme, ¿usted qué ha vivido dentro de la práctica en cuanto a quejas de acoso? Si las ha vivido de acoso sexual ante comité de convivencia, o cómo es el manejo que usted considera que debería dársele a esto. Bueno, doctor, realmente sí es una de las consultas que nos suele llegar con mucha frecuencia a la oficina, y es precisamente si el comité tiene competencia o no para estudiar o atender alguna queja de acoso sexual. Y en nuestra experiencia y pues la posición que siempre hemos manejado es que el comité de convivencia no tiene esa competencia para revisar quejas de acoso sexual, porque tiene un trámite jurídico completamente diferente. ¿Qué es lo que hemos vivido en la experiencia? Nosotros como asesores hemos encontrado situaciones donde en muchos casos quien termina generando ese acoso sexual, o según la queja que presentan, termina siendo el jefe inmediato o hasta un compañero de trabajo. Tuvimos el caso en una empresa donde una persona, a través de mensajes de WhatsApp, terminó haciéndole un ofrecimiento económico a una trabajadora. Realmente, además de que es un poco grotesco, también le terminó mandando imágenes de sus genitales vía WhatsApp y haciéndole ofrecimiento económico a cambio de favores sexuales. Y aquí es importante que tengamos en cuenta esto, porque tenemos que entender que existe una doble naturaleza, y una naturaleza completamente diferente a lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. Lo que el bien jurídico, o digamos que lo que se persigue cuando hay un acoso laboral, como lo define la ley, es generar un hostigamiento a un compañero de trabajo o a un trabajador dentro de la empresa para llevarlo a que renuncie o que se retire de la empresa. Digamos que ese realmente es lo que termina siendo ese manejo del acoso, es generarle tal inconformidad o incomodidad a un trabajador, unos niveles altos de frustración al trabajador, que van a hacer que termine desistiendo de su trabajo, renunciando a la empresa y retirándose de la empresa. Por otro lado, el acoso sexual, pues claramente que tiene una connotación completamente distinta y tiene un tinte penal, es más, porque esto está tipificado, y en ese sentido no se busca con el acoso sexual que el trabajador se retire de la empresa. Lo que se tiene es se persiguen unos fines sexuales frente a este trabajador, y esa finalidad pues claramente que saca al acoso sexual de las mismas competencias del acoso laboral. Cuando vamos a entrar a ver las competencias del comité de convivencia, donde normalmente llegan en todas las quejas, pues no podemos pensar que el comité de convivencia va a tener las mismas funciones o va a tener el mismo procedimiento, porque imagínese una persona alegando acoso sexual de su jefe y que bajo los parámetros procedimentales del comité de convivencia citen a las dos partes a ver si concilian o no concilian. ¿Qué podrían conciliar frente a un tema de acoso sexual? Ahí están revictimizando. Revictimizarían completamente a la persona que está presentando la queja, generaría una incomodidad mucho más grande, y claramente pues que el comité no puede hacer ni un plan de mejoramiento ni unas medidas de acuerdo frente a las partes, porque es que lo que se estaba persiguiendo con ese acoso era una cosa completamente diferente. Total. Entonces, en ese sentido es importante que tengamos en cuenta, como miembros del comité de convivencia, hasta dónde llegan nuestras competencias. Para nosotros, cuando llega una queja de acoso sexual al comité de convivencia, el comité de convivencia tiene que activar un procedimiento completamente distinto, donde lo primero que va a hacer es informar al área de recursos humanos de esta situación para que se tomen unas medidas de prevención, eventualmente un distanciamiento de las partes, de los trabajadores, buscar si se puede teletrabajo de uno de las personas que se están presentando, buscar distanciarlos, informarle a la persona que está presentando esta queja de acoso
cuáles son las rutas que tiene legales para poder lograr detener estas circunstancias que lo están afectando, y en ese sentido, pues eventualmente que se comunique con la línea púrpura o que proceda ante la fiscalía. Si están presentando pruebas, aun cuando no deberían presentarse pruebas en los comités, si de alguna manera se están presentando pruebas, pues debería inmediatamente hacerse custodia, una debida custodia de esa información y de esas pruebas para poder posteriormente remitírselas a la fiscalía o a los entes que se determinen para tal fin, con la finalidad de que sean estos los que le dan la valoración y le dan el proceso. Por el otro lado, cuando tenemos una queja de acoso laboral, el comité pues está creado para eso. Digamos que todo el procedimiento está para solucionar el problema de convivencia que se presenta en la empresa, y en ese sentido pues sí podría y debe citar a la persona que está presentando la queja, a la persona de quien se quejan, o digamos que el acosado y el supuesto acosador, tener una entrevista con ellos para realmente tratar de esclarecer qué fue lo que pasó o cuáles son las circunstancias que están afectando a una u otra persona, generar esos espacios donde puedan de alguna manera solucionar o limar esas asperezas o esas diferencias, y ahí sí buscar llegar a un acuerdo y hacer un trabajo en grupo. Entonces es importantísimo que se presente esto. Ese caso que estaba contando Juan Pablo es un caso que realmente es bastante complejo, porque también se trataba de un trabajador que tenía un fuero de salud, el acosador tenía un fuero de salud, Sí, de acuerdo. él alegaba ese fuero de salud como una forma también de protegerse frente a su trabajo y que la empresa no podía terminarle el contrato de trabajo por ese fuero. Por el otro lado teníamos a la persona que estaba haciendo, a la mujer que estaba siendo sujeto de ese acoso sexual, donde claramente estaba incómoda, no quería volver a la empresa, no quería tener ningún tipo de relacionamiento con esa persona, y la empresa en un momento pensó que ese fuero de salud hacía o impedía realmente que se pudiera terminar el contrato de trabajo de la persona. Sí. Ese proceso, ¿cómo terminó? Bueno, realmente ese proceso fue un hito, de alguna manera, porque no pensamos no solamente que el extrabajador tuviera las agallas para acudir a la vía judicial, tanto en primera, segunda instancia, y acudir ante sede extraordinaria de casación, pero terminó en todas las instancias con una decisión favorable para la empresa, porque la terminan absolviendo, dejando en claro que la situación de salud no puede servir como un escudo para tratar de evadir esa serie de obligaciones o prohibiciones, y mucho menos en una situación de posible acoso sexual. Y es que ahí también es algo muy importante, y es que tiene que hacer la empresa una vez también recibe una queja de acoso sexual. Como usted lo decía, también hay que evitar que estos trabajadores eventualmente se lleguen a encontrar nuevamente, tratar de reubicarla, pero también si la empresa encuentra que se puede estar frente a una situación de incumplimiento de obligaciones y prohibiciones, iniciar inmediatamente el proceso disciplinario, y si es el caso, dar por terminado el contrato con justa causa, que fue lo que precisamente sucedió en este caso. La empresa, una vez recibe la queja, cita al trabajador a diligencia de descargos para ponerle de presente esta situación y esta extralimitación sobre el manejo personal que tenía con su compañera de trabajo, y culminó con la finalización del contrato laboral. Ok, en ese proceso, ¿usted recuerda si se activó el comité de convivencia cuando se presentó la queja? Fue una de las consultas que a nosotros nos hicieron, y inmediatamente nosotros lo que le asesoramos a la compañía es que no lo activara. Por el contrario, lo que hicimos fue que se le pusiera de presente a la trabajadora que tenía diferentes medios. Aquí es algo, llamémoslo así, curioso, porque esto ocurrió ya hace como unos 7 años, cuando todavía no estaba la ley de acoso sexual, cuando todavía no se establecían esos parámetros claros, pero aún así nosotros en ese momento le sugerimos a la compañía que le indicara a la trabajadora que podía acudir a diferentes entes para presentar esa queja de acoso sexual, y paralelamente se inició todo el proceso disciplinario y se le dio por terminar el contrato con esta persona. Aquí lo importante nuevamente es tener claro que el comité de convivencia no es obligatorio pasar a través del comité de convivencia cuando se están presentando circunstancias tanto de acoso sexual
como de acoso laboral tampoco, porque el comité de convivencia, nuevamente les repito, lo que busca es que los trabajadores solucionen su conflicto. Pero muchísimas veces este conflicto trasciende y afecta todas las dinámicas de la empresa. Y en ese sentido la empresa también puede tomar unas medidas disciplinarias, eventualmente hasta la terminación del contrato de trabajo de alguna de las partes, si llegan a encontrar esto. Por ejemplo, le pongo una circunstancia. 2 compañeros de trabajo tienen una pelea dentro de la empresa y se van a los puños. Claramente, pues podríamos estar hablando de que encontramos que dentro de las modalidades de acoso, pues estamos hablando de un maltrato laboral, donde claramente se enmarca en todas las circunstancias de lo que la ley ha definido como un acoso laboral por maltrato. Sin embargo, también estamos hablando de un incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores por el hecho de irse a las manos, de tener un acto de violencia contra un compañero de trabajo, y en ese sentido el área de recursos humanos no puede pensar que primero tiene que solucionarse el tema de la convivencia, porque la convivencia está completamente rota. Total. Entonces, y en ese sentido, el recursos humanos puede iniciar el procedimiento disciplinario y eventualmente terminar el contrato de trabajo de alguna de las partes o de las 2 partes, si no se logra determinar quién fue el real generador de este hecho, porque estamos frente a un acto de violencia que no puede permitir que suceda en ninguna empresa, independientemente que se dé una buena convivencia o no. O sea, tampoco podemos pensar que porque las 2 partes, luego de tener este conflicto, luego de tener esta pelea, por el hecho de darse las manos y decir que ya van a ser amigos y que ya no va a volver a pasar esto, podemos pensar que no van a existir unas consecuencias frente al hecho del acoso. Otra circunstancia que se presenta muchísimo con todo el tema del acoso laboral es que los trabajadores hoy en día están pensando que el hecho de presentar una queja de acoso ante el comité de convivencia hace que tengan inmediatamente un fuero y una protección inmediata y que no les puedan terminar su contrato. Y encontramos estas circunstancias cuando llamamos a descargos al trabajador, cuando se sienta, la primera respuesta que da el trabajador en los descargos es que se siente completamente acosado y que esto es acoso laboral. Encontramos también trabajadores que en cualquier momento, cuando van a ver que su contrato va a terminar por el vencimiento del término fijo o por lo que sea, inmediatamente también presentan una queja de acoso, pensando que la presentación de la queja como tal hace que ya no pueda terminarse su contrato de trabajo. Y esto no es tan claro como la gente lo cree. Realmente la queja de acoso laboral no puede pensarse que per se está generando una protección al trabajador. Adicionalmente a esto, esta protección al trabajador se da frente a las terminaciones sin justa causa, no cuando existe un procedimiento disciplinario, no cuando se está haciendo el seguimiento a un trabajador por el incumplimiento de algunas de sus funciones, sus obligaciones, y mucho menos cuando estamos hablando frente a un vencimiento de un contrato de trabajo. Entonces también creemos y sentimos la necesidad de que todos ustedes conozcan estas situaciones, le den el alcance realmente, capaciten al comité de convivencia y le den la justa dimensión al comité de convivencia, porque hoy en día estamos viendo esa situación en todos lados. De acuerdo. Y además creo que también los trabajadores han tenido una percepción errónea, y es que inmediatamente se pueden llegar también a sentir acosados si ven que su jefe o una persona que puede estar por arriba de él le exija el cumplimiento de sus funciones. Entonces automáticamente ya estamos ante situaciones donde la exigencia del cumplimiento de obligaciones de cara a algunos trabajadores puede ser considerada como una situación de acoso laboral. Entonces también creo no solamente capacitar a la gente, a las personas que conforman el comité, sino también a todas las personas que hacen parte de la organización, para que tengan en claro realmente qué situaciones se puede estar al frente de conductas de acoso laboral. Y hoy en día también hay que tener en cuenta un factor adicional, y es que antes hablábamos de que teníamos que basarnos también y estudiar como la idiosincrasia de la persona, ¿no? La región, de dónde venía. Un santanderiano, por ejemplo, podría llegar a pensarse que podía hablar mucho más fuerte frente a un trabajador y a otro, y que debía entenderse esta situación si existía o no existía acoso. Pero hoy también tenemos que ver un tema generacional, porque claramente las generaciones son diferentes. Hoy claramente no podemos estar pensando que
dependiendo de la generación de la que estemos hablando, vaya a tomar un comentario o vaya a tomar una solicitud de cumplimiento de obligaciones de la misma forma que las otras personas. Hoy se va haciendo mucho más complejo, tenemos que ver desde un espectro mucho más amplio qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Tenemos también que buscar de alguna manera capacitar a los trabajadores, informarles cuáles son las circunstancias que realmente pueden llegar a considerarse acoso o no, porque hoy en día lamentablemente un comité que estaba pensado para solucionar los problemas de convivencia está dañando la convivencia dentro de la empresa. Total. ¿Sí? Y en ese sentido pues no podemos permitir que eso se presente, porque es una herramienta demasiado hermosa, por así decirlo, para los trabajadores, que la están dañando y la están desdibujando completamente. Claro. Bueno, muchas listo, gracias. pues muchas gracias. Yo creo que pues con esto damos algo de claridad, esperamos haber dado algo de claridad y confiamos en eso y pues espero que nos volvamos a reunir en otra oportunidad y hablemos de otros temas más interesantes. Así es. Muchas Muchas gracias. gracias.